Auditorio de la República Mexicana, bienvenidos a este programa especial de los partidos políticos, en esta emisión especial del mes de enero de 1995. Los partidos políticos, en el seno de la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, han decidido dedicar este programa a la situación actual de nuestro país y han decidido también los propios partidos políticos denominar este programa como los partidos políticos ante la emergencia nacional. Tenemos canales de comunicación por si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, puede escribir al Instituto Federal Electoral al apartado postal 69705 en México, Distrito Federal, o también puede llamar vía telefónico 628-4275, 628-4276, 628-4277 y el 655-5298 en toda la República Mexicana. Por supuesto, esta comunicación es posible. Así es de que, bueno, pues el tema, como decíamos, es la emergencia nacional y en esta primera ronda de exposición de tesis, corresponde el turno al Partido Acción Nacional, representado por el diputado Juan Antonio García Villa. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bueno, pues luego de que el 1 de noviembre se nos dijo a los mexicanos que estábamos en las condiciones ideales desde el punto de vista económico, después de que durante una campaña presidencial, de una campaña electoral, se ofreció bienestar para las familias mexicanas, después de que se aseguró que las condiciones de la economía eran inmejorables, menos de 3 semanas después de iniciado el actual gobierno, los mexicanos nos despertamos con la noticia de que contra lo que se había dicho en el último informe presidencial, contra lo que se había sostenido en la toma de posesión del actual presidente de la República, contra lo que se había dicho por parte de funcionarios del gobierno mexicano, incluso la víspera del 20 de diciembre, pues resultó que sí se tuvo que devaluar el peso mexicano. Esto vino a confirmar lo que ya numerosos estudiosos de la economía mexicana habían venido sosteniendo desde meses anteriores, que el peso, la paridad de nuestra moneda, estaba técnicamente sobrevaluada. También quedó en evidencia, por lo menos, el desacierto de la política económica oficial, que durante los últimos tiempos había sostenido que el creciente déficit de cuenta corriente de nuestra balanza de pagos no era nocivo para la marcha de la economía. Todavía en el último informe del presidente de la República se había sostenido que este déficit era saludable, puesto que fundamentalmente se componía de una factura preponderantemente compuesta por bienes de capital y bienes intermedios. No se decía, por ejemplo, que la gran proporción de la factura era bienes intermedios y que no bienes de capital. Se escondía también el aumento creciente de nuestras importaciones de bienes de consumo, que prácticamente se había triplicado en términos porcentuales durante los años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Con esto quedó en evidencia, para empezar, que ahí había pues una forma de estar tergiversando la información, manipulando los datos, ocultándola, y este es el primer dato elemental con el que nosotros debemos partir para señalar el origen de la crisis y su naturaleza. El Partido Revolucionario Institucional está representado por Julio Zamora Batis, coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación del PRI. Adelante. Bien, nosotros encontramos que lo que se ha dicho en este momento sobre tergiversar la información es un tanto aventurado. Las cifras estaban ahí, hubo quien señaló la existencia de focos rojos en los diversos partidos, hubo quien se dejó dominar por el optimismo y evidentemente hubo una diferencia de opiniones en la cual las prevalecientes fueron las que se manejaron en el total de la macroeconomía. Lo importante ahora es que frente a la emergencia nacional se ha replanteado totalmente la política económica, que existe un amplio afán de unidad de las fuerzas productivas
y que el ambiente político se ha distensionado y se está abriendo la posibilidad amplia de acuerdos entre las fuerzas políticas que, complementados con el acuerdo entre las fuerzas económicas, seguramente será el mecanismo para que nuestro país salga avante, que es lo fundamental. Lo importante no es ver quién dijo a tiempo te lo dije o quién se equivocó en sus apreciaciones, que los hay de todas partes y de todos los sectores políticos, sino qué es lo que vamos a hacer para sacar adelante al país, que es lo importante. Empieza ya a haber algún signo, menor pero importante, alentador, de recuperación de la tranquilidad. Esto es lo que tenemos que enfatizar, esto es lo que tenemos que cuidar para que el país pueda salir adelante. Sin duda tendremos que tomar medidas de tipo macroeconómico, tanto como estructurales, para que el país pueda superar con éxito esta emergencia nacional. Jorge Calderón Salazar representa al Partido de la Revolución Democrática, es consejero nacional del PRD. Adelante. El Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación en 1989, advirtió el desastre económico que generaba una errónea política instrumentada por el gobierno de Carlos Salinas. Dijimos que la apertura comercial nos estaba conduciendo a gigantescos déficits en nuestra relación con el exterior. Estábamos creando empleos en el extranjero en vez de crear empleos en México. Advertimos la situación catastrófica que estaba la planta productiva del país. Dijimos que no estábamos de acuerdo en la reducción continua del salario y nos pareció un atentado a los derechos elementales del pueblo mexicano el que no se estuvieran creando el 1.000.000 de empleos que los jóvenes demandan cada año. Advertimos también que las condiciones de vida, de nutrición, de salud, de millones de nuestros compatriotas, 50 millones para ser más exactos, estaban deteriorando de manera acelerada y sostuvimos desde 1990 que el peso estaba sobrevaluado, que estábamos premiando la especulación bursátil y la especulación financiera y no estábamos apoyando a nuestros propios inversionistas. Sostuvimos también, lo dije yo personalmente en la tribuna de la Cámara de Diputados en decenas de ocasiones, lo dijo Porfirio Muñoz Ledo en el Senado, lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas a lo largo de esa incansable batalla por la democracia que ha dado por años, que debía modificarse la política económica, debía modificarse la política cambiaria y no fuimos escuchados por el gobierno. Hubo arrogancia, hubo insolencia, hubo prepotencia en funcionarios de la administración de Carlos Salinas, en el propio Carlos Salinas, al no escuchar la voz de la nación. Por ello pensamos que es correcta y justa la exigencia del PRD en el sentido de un juicio político a quienes condujeron la política económica gubernamental y mantendremos esta decisión de que deben ser castigados los responsables de estos errores que han llevado al país al desastre. Guillermo Andrade García representa al Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Él es miembro de la sección ideológica del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Adelante. Muy bien. Bueno, yo quisiera hacer una intervención eminentemente propositiva. A nuestro partido le parece que hay una salida a la situación de emergencia nacional y a la crisis. Esa salida contiene un conjunto de medidas que están desde nuestro punto de vista contenidas en el programa histórico del cardenismo. Nosotros proponemos para salir de la crisis actual el programa histórico del cardenismo, consistente en que básicamente la defensa intransigente de nuestras riquezas estratégicas, no a la venta de Pemex, no al chantaje exterior. La preferencia a los intereses del pueblo sobre los acreedores extranjeros. Solicitamos la renegociación de la deuda externa. La unidad de las fuerzas democráticas y populares para defender la soberanía nacional, el progreso y la democracia, en un frente amplísimo que pueda cambiar la actual correlación de fuerzas y pueda empujar hacia adelante los problemas del país. La reactivación del movimiento popular, del movimiento obrero, para que sean los trabajadores organizados y en lucha los que eleven su nivel de vida y pueda de esa manera conquistarse un mercado interno que pueda darle salida a la crisis. Una política de aceptación del capital extranjero, pero únicamente en los ramos de la productividad, no al capital especulativo, no al capital golondrino que nos ha puesto en jaque. Una política para resolver los problemas del país sobre la base de la propiedad social. No dejemos que una sola empresa de este país cierre. Dejemos a las empresas en crisis en manos de los trabajadores
y hagamos que los trabajadores participen en la gestión y en la administración de las empresas para aumentar la productividad. Ese es nuestro programa. Por parte del Partido del Trabajo está representado Joaquín Vela González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Adelante. Bueno, primeramente quisiéramos establecer que la crisis que actualmente vive nuestro país no es una crisis financiera solamente o crisis del sector externo, como se ha manifestado. En realidad, la característica financiera o del sector externo son las expresiones de la crisis. Es una crisis de carácter estructural que efectivamente puede expresarse en el hecho de que nuestro país tenía un déficit enorme en la balanza comercial o en la balanza en cuenta corriente de cerca de 28,000 millones de dólares para este año se calcula. Eso demuestra que nuestro país tiene una necesidad de crear producción al interior para poder contrarrestar las necesidades crecientes que hasta hoy, en la política económica anterior, las solventábamos a partir de comprar mercancías en el exterior. Entonces nuestro déficit era ese, era verdaderamente alarmante, fue señalado diversas ocasiones por los diversos partidos y desafortunadamente el déficit siguió creciendo. Estalló ahora el 20 de diciembre y eso nos genera la necesidad de enfrentar una cruda crisis, una cruda realidad que tenemos que ubicarla en sus justos términos. Es una crisis estructural, porque básicamente el proceso de modernización al que se empeñó el país en los últimos años es un proceso de modernización que benefició fundamentalmente a un número reducido de empresas, de consorcios y una gran masa de pequeñas y medianas empresas quedaron sujetas a las necesidades de un crédito bastante caro que no les dio posibilidades de desarrollo. Entonces, eso produjo una fractura enorme en el aparato industrial que hoy se expresa en el sector externo y se expresa en el ámbito financiero. Finalmente, en esta ronda, por parte del Partido Verde Ecologista de México, está la representación en la persona de Ernesto Padilla Nieto. Él es asesor del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. En el caso del Partido Verde Ecologista de México, la reflexión tratamos de hacerla desde otra perspectiva. En particular nos preocupa los efectos sociales que tiene sobre la población de menos recursos económicos, hacia los cuales el gobierno federal no ha especificado de manera concreta de qué manera se van a crear fondos de compensación para evitar que los límites o las líneas en las que se ha desarrollado la pobreza históricamente de este país pueda contenerse, pueda disminuir, aunque sí en cambio ha manifestado, anunciado medidas que en lo fundamental, y esta es una de nuestras preocupaciones, comprometen parte de la soberanía nacional. Una de las soluciones inmediatas a las que se refiere el gobierno federal tiene que ver con el exagerado incremento de la deuda externa, que de acuerdo con los cálculos más optimistas para este año, se estima en aproximadamente 146,000 millones de dólares. ¿Con qué vamos a pagar? Es una pregunta que se realizaría cualquier gente de la sociedad civil. 146,000 millones de dólares. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en la contratación de un nuevo endeudamiento que a fin de cuentas se está dirigiendo de manera exclusiva hacia los grupos minoritarios, hacia los sectores minoritarios que se han encargado de mantener en situación de monopolio y oligopolización de la economía? ¿Cuál es la respuesta para los sectores menos favorecidos de nuestra población? Bueno, terminamos esta ronda de tesis. Tenemos a continuación la posibilidad de que cada uno de los representantes de los partidos políticos utilice 5 minutos para un debate y que les utilice de la mejor forma que le parezca. Y yo quisiera iniciar esta parte del programa planteando lo siguiente. Aquí se han planteado muchas cosas, pero particularmente quisiera detenerme en el asunto de la información. Se ha dicho, hubo problemas de información en esta circunstancia de emergencia que se vive hoy en nuestro país. También se ha dicho, las cifras estaban ahí. Yo le preguntaría al representante del Partido de Acción Nacional, ¿era o no predecible lo que hoy está viviendo nuestro país? Bueno, se ha dicho que esta devaluación como expresión de la crisis
era pues una devaluación anunciada. Efectivamente, las cifras estaban ahí, pero la interpretación correcta de ellas era manipulada. Voy a decir dos cosas muy concretas. La primera tiene que ver con la paridad técnica del peso, es decir, el peso estaba subvaluado, sobrevaluado o en una posición de paridad de equilibrio. Desde hace mucho tiempo, cuando menos de 15, 18 meses, diversos estudios habían señalado por la simple comparación muy elemental de los índices de precios entre los Estados Unidos y México, la inflación correspondiente de una con la otra, nos daba a entender que para mantener esa paridad debía haber en México una devaluación, es decir, el peso estaba sobrevaluado, compraba más de lo que debería comprar en razón de que la inflación en México había sido más acelerada que en Estados Unidos. ¿Qué es lo que decían los técnicos oficiales? Esa comparación es muy simple, no es correcta técnicamente. Hay que hacer una comparación no de la inflación de Estados Unidos contra la de México, sino tomar una canasta de monedas, se decía, que refleje el intercambio comercial de México con todos los países del mundo con los cuales comercia, y de esta manera sí podemos establecer técnicamente si hay o no sobrevaluación. Eso nos decían los técnicos del Banco de México. Sin embargo, ahora el propio presidente de la República, Ernesto Zedillo, ha reconocido públicamente, ha confesado que hay que hablar con la verdad, que ya no se vale decir mentiras. Por eso me sorprende aquí que nos sigan diciendo mentiras en cuanto a que no se decían mentiras, porque evidentemente sí se dijeron. Pues yo entendí que aquí nuestro compañero del PRI dijo que no había habido tergiversación o manipulación de la información. Si el mensaje presidencial del 3 de enero empieza diciendo precisamente que hay que hablar con la verdad. Lo que dije es que estaban las cifras disponibles y que cada quien podía hacer su análisis de las mismas, y que evidentemente había habido varias opiniones en torno a ellos y que una había prevalecido. Yo lo que digo es que la información fue tergiversada. Y fue tergiversada en cuanto a que las cifras estaban ahí, pero no se daba una interpretación correcta. Había sobrevaluación y el gobernador del Banco de México lo negó, y el anterior presidente de la República lo negó, y el secretario de Hacienda también lo negó. Estaban las cifras. Se podía demostrar incluso matemáticamente, pero nos daban argumentaciones especiosas, sofísticas, muy elaboradas, y ahora pues simplemente el argumento presidencial me repugna acudir al presidente Dixit, pero la verdad es que el propio Zedillo lo ha reconocido. Dice, perdón que interrumpa, dice el PRD y algunos otros también exponen que se advirtió de los riesgos por parte de diferentes partidos políticos y no fueron escuchados por el gobierno. Yo le preguntaría al PRD, ¿hoy son escuchados por el gobierno? Dialogamos con el señor presidente de la República y dialogamos con las diferentes fuerzas políticas y con organismos gubernamentales, pero una cosa es dialogar y otra cosa es que se instrumenten cambios fundamentales en la política económica. No los observamos. Haber decidido esa monstruosidad de aprobar un aumento salarial del 7% y que los básicos aumenten del 15 al 30% significa una reducción en los ya muy deprimidos salarios de los mexicanos. Propusimos una renegociación de la deuda externa, lo propusimos el 10 de enero en un manifiesto a la Nación, y ¿qué vemos? Que se aumenta la deuda externa en 40,000 millones de dólares. Pero se nos dice, no deben preocuparse, que solo renegociación de tesobonos. Falso. Estamos enajenando ingresos petroleros por este gigantesco incremento de la deuda externa. Propusimos disminuir los niveles altísimos de los costos del crédito a los productores mexicanos. ¿Y qué sucede? El gobierno se cruza de brazos y permite que impunemente la banca cobre intereses abusivos del 40 al 50%, hasta el 55% a los productores mexicanos. Hemos propuesto el incremento del gasto público en renglones que vayan al mejoramiento del desarrollo rural, desarrollo industrial y económico, y el gobierno lo que anuncia es una contracción del gasto público. Hemos propuesto que no se enajene el patrimonio nacional, y hoy nos enteramos que hay una reforma al artículo 28 que entrega al capital privado nacional y extranjero telecomunicaciones, satélites y ferrocarriles, y está a punto de vender plantas petroquímicas, plantas hidroeléctricas, puertos, carreteras, de enajenar el patrimonio nacional. Entonces, ¿hay diálogo? Sí. ¿Hay intercambio de opiniones? Sí, pero no hay una atención a las demandas fundamentales. Pero quisiera añadir un elemento más. El problema de la información no es nada más anunciarlo, sino que se nos escuche. Y yo creo muy interesantes los argumentos de los compañeros del PAN,
Pero hay que decir que el Partido Acción Nacional apoyó el 90% de las leyes que Carlos Salinas presentó al Congreso de la Unión de 1988 a 1994, el 90%. Entonces nosotros cuestionamos no solamente la sobrevaluación del peso, cuestionamos una política de privatización salvaje en que el gobierno recibió 70,000 millones de dólares privatizando todo, 70,000 millones de nuevos pesos, y no vemos ningún beneficio para la nación de la privatización. El PAN apoyó junto con el PRI la privatización de la banca, apoyó la reforma del 27 constitucional que canceló el reparto agrario, aprobó un tratado de libre comercio que ha hecho que aumente exponencialmente el déficit comercial con el exterior, y en esas condiciones nosotros pensamos que las responsabilidades de aquellos que apoyaron la política económica de Carlos Salinas, es muy fácil hoy darse baños de pureza, pero hay que asumir responsabilidades y sostenemos que hay otra ruta, la ruta de una nueva política económica, con mejoramiento del ingreso y del empleo, con renegociación de deuda externa, con transformaciones fundamentales de la vida nacional con las que seguiremos luchando nosotros. Yo le preguntaría, por ejemplo, al Partido Verde Ecologista de México respecto a la posición de su partido en términos de avalar o no una política económica. Hablamos, por supuesto, de la política económica del sexenio anterior y un poco enlazarlo con lo que está diciendo el PRD respecto a los resultados de la misma. Es difícil poder avalar una política económica que ha resultado lesiva, particularmente para los intereses de los trabajadores. Contradictorio sería estar pugnando por el pleno respeto del hombre, de los recursos naturales, de nuestras fuentes básicas, cuando asistimos al desarrollo de un modelo económico que se caracteriza fundamentalmente por llevar a cabo una explotación irracional de estos recursos económicos, auspiciado particularmente por un proceso de industrialización que nos remite prácticamente a las épocas del capitalismo salvaje, en la cual hay ciclos periódicos de crisis, de depresiones económicas, y en otras palabras, ¿cómo estar apoyando una política económica que castiga severamente particularmente los ingresos de los trabajadores, los ingresos de las mayorías de esta población, de esta sociedad? ¿Cómo apoyar una política económica que castiga severamente, también al sector agropecuario? ¿Cómo apoyar una política económica que se endurece en términos de los créditos más flexibles que debieran aportarse para la pequeña, mediana y microindustria? No podríamos estar de acuerdo con el apoyo hacia una política económica que está poniendo, reitero y subrayo, en riesgo la soberanía nacional al meternos a un nuevo proceso de endeudamiento del cual difícilmente saldremos si no se pone dentro de la agenda nacional la renegociación de estos nuevos recursos que se quieren recontratar con el exterior. Entonces, es difícil que apoyemos una política de este tipo. Yo quisiera preguntarle a Julio Zamora Batis, representante del PRI, ¿cuál es el punto de vista, cuál es la posición de este partido político respecto a lo que ha sido este ejercicio económico del sexenio anterior y lo que ha sido el inicio de este sexenio en materia económica? Obviamente se está viviendo un proceso interesante en el PRI de intento de distancia del Ejecutivo con el propio partido político. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy del punto de vista del PRI respecto a lo que hace el Ejecutivo en materia económica? Bien, yo empezaría por destacar que dentro del PRI existen diversos matices de opinión y esto es muy importante reconocerlo. Creo que se olvida muy fácilmente al discutir estos temas. El Partido Revolucionario Institucional es un partido muy amplio en su membresía y muy amplio también en las corrientes que dentro de él militan. Ahora, por ejemplo, se señalaba aquí hace un momento que se ha planteado la posibilidad de afectar el patrimonio petrolero, de afectar el patrimonio eléctrico de México. Dentro del PRI hay un severo cuestionamiento de estas medidas propuestas, todavía no aplicadas. No existe de ninguna manera, por un amplio número de gentes dentro del PRI, acuerdo en ese sentido. Hay otras cosas que no tienen ningún problema que se privaticen, pero hay cosas que se refieren al patrimonio nacional que queremos y vamos a defender. En cuanto a un juicio del pasado, hay errores indudablemente como en toda obra humana, pero hay también aciertos que son importantes, aciertos que nos colocan en una mejor situación como economía en conjunto para responder a los nuevos retos. Y esto es particularmente importante en relación a la deuda externa. En la deuda externa anterior representaba un porcentaje elevadísimo, más de la mitad del Producto Interno Bruto anual. En este momento ya no es así. Esto significa que estamos en mejor posibilidad de manejar la deuda como un factor
necesario porque no generamos nosotros el ahorro suficiente para capitalizar el país. Y también conviene advertir que no estamos en este momento incrementando la deuda, se están estableciendo contratos de garantía ante la posibilidad de que quienes tuvieran notas, tesobonos o cualquier otro documento contra México y no pudiera pagárseles. Nosotros confiamos en que el nuevo programa económico que se está implementando asegura la posibilidad de pagar, pero contra la sensibilidad del inversionista que quiere alguna seguridad adicional, se están contratando estas garantías. No se trata de incrementar la deuda hasta que se ejercieran esas cantidades. Bueno, ahí está el punto de vista del Partido de Revolución Institucional. ¿Nos estamos o no nos estamos endeudando más? Le pediría al Partido del Trabajo que nos diera su opinión. Evidentemente que el endeudamiento está creciendo. Por una razón, tenemos compromisos contraídos con el exterior. Parte de la política económica del sexenio anterior fue apoyar el proceso de crecimiento económico basado en el ahorro externo. Ante la imposibilidad nacional de poder cubrir con recursos provenientes del ahorro interno, tenemos un problema evidente, no tenemos esos recursos, entonces recurrimos al endeudamiento y recurrimos también al ingreso de capitales externos. Ahora, ese ingreso de capitales externos, ahora se nos fugan y tenemos que hacer frente a esos compromisos. Entonces, para poder hacer frente a esos compromisos necesitamos endeudarnos. Las condiciones de endeudamiento ahora son diferentes, son más lesivas para el país y nos encontramos con la obligación de hacer ese endeudamiento. Yo quisiera hacer una división, yo dividiría en dos grandes momentos la crisis actual. Uno es el momento de emergencia nacional. Nosotros pensamos que en los próximos 2 o 3 meses el país va a vivir una situación en la cual muchas de esas deudas que tenemos contraídas con el sector externo, con los inversionistas extranjeros, vamos a tener que hacerles frente. O vamos a tener que convencerlos de que mantengan sus capitales en el país, porque si no los mantienen en el país, las posibilidades de recuperación económica para nuestra nación se van a prorrogar 4 o 5 años más. Entonces necesitamos convencerlos de que queden sus capitales en el país, pero una vez que esto pasará, para eso? ¿Cómo le haces para convencer? Necesitamos buscarles alguna forma de garantía de que sus capitales van a encontrar posibilidades de expansión y de crecimiento, ¿Aumentar las tasas? Aumentarle ganancias en actividades productivas, porque si tú les aumentas tasas, lo que estás haciendo fundamentalmente es avalar una política de tipo especulativo que no trae, toda actividad especulativa no genera nueva riqueza social. Y entonces, eso lo que está haciendo es solamente enriquecer a partir del trabajo de los mexicanos algunos pocos inversionistas. Lo que tienes que hacer es que esos capitales se inviertan productivamente, que generen plantas industriales que permitan generar nueva riqueza social. Esa nueva riqueza social es la única que va a permitir efectivamente pagar nuevas ganancias a esos inversionistas, pero también a su vez permitirá generar nuevos empleos. La única posibilidad es que esos capitales que vinieron a la esfera especulativa se orienten hacia la actividad productiva, generen empleo y permitan una expansión del país. Eso implica una necesidad objetiva. Por eso nosotros decíamos, una vez superada la emergencia nacional, tenemos que entrar a cambiar radicalmente algunos aspectos de la política económica aplicada hasta el día de hoy. No podemos pensar que con el simple libre juego de las fuerzas del mercado se va a generar el desarrollo económico del país. La muestra está en que ahora, estos últimos años, lo que trajo como consecuencia es el enriquecimiento de un pequeño número de inversionistas y un atraso enorme en los pequeños y medianos empresarios que no fueron involucrados en este proceso de desarrollo. Para eso nosotros proponemos una cuestión. El Estado tiene que entrar y convertirse en un elemento fundamental para poder fomentar efectivamente las actividades productivas. Y tiene que ser el Estado. La muestra, ya vimos 6 años en el que el Estado prácticamente se echa para atrás, no entra al proceso productivo y ni siquiera fomenta en qué áreas es donde tienen que darse esas inversiones. Entonces mantuvo tasas de interés alto y una masa enorme de pequeñas y medianas empresas ahora tienen problemas de cartera vencida. Dice también, para tratar de enlazarlo con otro partido político, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional al inicio, que están adoptando una característica propositiva.
¿cómo enganchas, digamos, todas estas preocupaciones, cómo se enganchan estas preocupaciones con una propuesta que pudiera resolver hoy la emergencia nacional? Bueno, yo creo que ya hay un conjunto de coincidencias, ¿no?, en cuanto a cómo resolver los problemas, por lo menos en algunos temas muy importantes. He leído que pues casi la mayor parte de las fuerzas políticas del país rechazan el condicionamiento de los apoyos externos, ¿no?, sean garantías o sean préstamos o lo que sea. Hay una coincidencia en el sentido de que no debemos nosotros enajenar nuestro futuro ni el de la nación en torno a nuestro petróleo, que ese es un gran riesgo. Incluso he leído que el Partido Acción Nacional, el PRD, el PT, los ecologistas y buena parte de los priistas están de acuerdo con ese tema y con ese pronunciamiento. A mí me parece que es muy importante que ya demos un paso adelante, sobre todo porque yo creo que se inicia una gran campaña nacional auspiciada por las fuerzas intervencionistas y antinacionales para decir que el problema lo vamos a resolver si vendemos Pemex. Si yo prevengo de toda una concertación de fuerzas que dicen que la gran salvación está en vender Pemex y verán cómo esto va a cobrar fuerza y va a cobrar impulso. Ahora, estamos también ya de acuerdo, creo que es otro tema de los que hemos llegado a acuerdo, en lo que se refiere a renegociar la deuda externa. Si yo quisiera enfatizar en una cuestión, el gobierno mexicano prácticamente está en estado de insolvencia para este año. Es decir, no va a tener, aún recibiendo todas esas garantías, no puede cubrir los pagos por concepto de tesobonos, intereses y además dinero, dólares para las importaciones. En ese sentido yo considero que poner en prioridad los intereses del pueblo significaría básicamente, ¿no?, que nosotros los pocos dólares que podamos tener, los que podamos preservar y los que podamos recibir por nuestras importaciones, lo hagamos sobre la base de que no vayamos nosotros a aceptar los condicionamientos que nos están poniendo ahorita, porque supone que nosotros recibamos una cantidad de dinero que finalmente no va a ser una cantidad que apoye nuestras reservas, va a ser una cantidad de dinero que va a ir a pagar más deuda, va a ser una cantidad que va a ir a pagar tesobonos y no va a ser ni siquiera una cantidad de dinero que va a servir para aumentar nuestras importaciones. Hoy estamos, me parece, muy claros de que estamos frente a un gran problema en nuestro país, le hemos llamado emergencia nacional. Se identifica muy claramente y no se requiere realmente de gran percepción de las cosas para identificar una reacción social de irritación después del proceso de evaluatorio por obvias razones, por las consecuencias que esto trae en el nivel de vida simplemente de los mexicanos. Aquí hay una disyuntiva que yo planteo y que se la planteo a los partidos políticos. Uno, identificación de responsables, enjuiciamiento del expresidente Salinas y su equipo de gobierno económico, o un enfrentamiento y una idea de resolver la circunstancia de emergencia, o la combinación de ambas. Yo le pregunto al Partido Acción Nacional qué. Me parece muy oportuna esta posibilidad de no pasar inadvertida alguna información, alguna afirmación hecha por el representante del PRD, en el sentido de que ahora pretende, ante esta irritación que con toda naturalidad y explicación se ha generado entre el pueblo de México, identificar al anterior gobierno con el Partido Acción Nacional. Y el argumento de que el PAN en la Cámara de Diputados apoyó el 90% de las leyes, supongo que iniciadas por el Ejecutivo anterior, no me parece que sea un argumento como para asociar a Acción Nacional con la política de Salinas de Gortari. ¿Estuvimos de acuerdo con la privatización de la banca? Sí, pero no estuvimos de acuerdo en la forma como se llevó a cabo el proceso de desincorporación de la banca oficial para adjudicarse a los particulares. No estuvimos de acuerdo en privilegiar a la intermediación financiera con altos márgenes de ganancia, que deprimió las actividades productivas por lo caro del crédito, etcétera. Que estuvimos de acuerdo
en la reforma al artículo 27 de la Constitución, sí, pero yo no veo de qué manera se puede relacionar la crisis actual con esa reforma, en la medida en que se dice no se pudo completar la reforma agraria. La reforma agraria se había convertido en un mito, en una leyenda, en un proceso inacabable con propósitos demagógicos, y nosotros no estamos de acuerdo en que a partir de esa reforma al artículo 27 se haya llevado a cabo, por ejemplo, la venta, pero al por mayor, de ejidos antes incluso de que las reformas fueran aprobadas por el constituyente permanente. Estuvimos de acuerdo en la autonomía del Banco de México, pero en desacuerdo de la forma como esa autonomía se llevó a cabo. Concretamente, advertimos que en materia monetaria, por ejemplo, y concretamente en materia cambiaria, la política resulta que contra lo que se desprende del espíritu de la reforma al artículo 28 de la Constitución, que declaró o decretó la autonomía del Banco de México, no es el Banco Central el que establece la política en materia de cambios, de devaluación y demás, sino que es una comisión de cambios presidida y prácticamente manejada por el secretario de Hacienda. ¿Dónde quedó entonces la autonomía del Banco Central, etcétera? Yo creo que no es correcto establecer esta asociación, en primer lugar porque es falsa y en segundo porque pretende desde el punto de vista político asociar a un partido, Acción Nacional, que desde siempre ha mantenido esas tesis, con un gobierno que ha fracasado en su política económica. Yo creo que el PAN y el PRI deben asumir su propia responsabilidad. Hay un desastre económico y es un desastre producido por erróneas decisiones que tomaron los dirigentes del gobierno y que también tomó Acción Nacional. Yo quisiera destacar aquí un elemento solamente. No es solamente el apoyo al 90% de las iniciativas de Carlos Salinas, es el apoyo directo a la política de privatización, a la política de apertura comercial, a la política de desregulación. De hecho, en numerosas ocasiones los diputados del PAN en la 55 legislatura dijeron en tribuna, la política de Carlos Salinas es la nuestra, él nos robó el programa, y a veces eran ellos los que argumentaban mejor la estrategia privatizante y desreguladora del gobierno salinista. Que hoy nos quieran acusar de que los asociamos no es un problema de acusaciones, son hechos. Pero el problema de fondo no está solo en esta polémica. El problema de fondo es que la decisión errónea del gobierno de Carlos Salinas y de los primeros 20 días del gobierno de Ernesto Zedillo no fue solo mantener un peso sobrevaluado. Es una política de conjunto que disminuyó salarios, afectó intereses de empresarios mexicanos, creó empleos en el extranjero y afectó el patrimonio nacional. Vender, vuelvo a repetir, 70,000 millones de pesos en empresas que eran propiedad de la nación y enajenarlos, y ahora nos quieren convencer que debemos vender otros 30, 40 o 50,000 millones de dólares del patrimonio nacional. Es algo inaceptable. Yo llamaría y emplazaría en nombre del PRD al PRI y al PAN de que si están de acuerdo en esta defensa del patrimonio de la nación, no acepten esa propuesta de la ley de ingresos que se nos va a presentar a discusión del Congreso de la Unión, en donde se nos pide, primero, la aceptación lisa y llana de la privatización de telecomunicaciones, satélites, se nos pide la privatización completa de ferrocarriles nacionales y peor aún, se nos pide que demos un cheque en blanco al gobierno federal para que pueda elevar el endeudamiento hasta un nivel equivalente a la deuda interna en tesobonos, pero sin observar que estamos dando como garantía los ingresos petroleros. Cuando un país entrega como garantía de una empréstito obtenido en el extranjero ingresos por 7,500 millones de dólares de la exportación petrolera, está perdiendo soberanía, está perdiendo capacidad de autogobernarnos. Pero además hay que modificar ese programa de emergencia económico que el 3 de enero anunció el presidente Zedillo. No podemos aceptar, repito, incrementos salariales del 7% con aumentos de precios que ya son del 30%. Hay que defender soberanía y hay que defender patrimonio de la nación. Bueno, se quedó ahí un poco la pregunta en el aire también, la recupero también al principio de la exposición que hacíamos. El Partido del Trabajo, ¿qué piensa? ¿Hay que buscar o no responsables? Nosotros pensamos que tenemos que entrar en este momento a hacer una reflexión, efectivamente, de la magnitud del impacto que genera la crisis, ¿no? Sí hay responsables, evidentemente hay responsables, ¿no? Pues es el PRI y es toda la administración anterior y esta misma porque fue parte de los funcionarios de gobierno que son algunos miembros del PRI podrían ser considerados como responsables. ¿Los identifican como partido? No sé, que los identifique quien los acusa. Nosotros no nos preocupamos de acusar, nos preocupa en este momento, como ya lo decía yo,
armonizar los puntos de vista de los sectores políticos y de los sectores económicos. Creo que lo importante de esta etapa es que nos ha unido más a los mexicanos, con diferencias de puntos de vista, pero con una gran comunidad, como decía el compañero del Frente Cardenista, en cuanto a los problemas fundamentales. Yo creo que la discusión que habrá en la Cámara de Diputados será muy importante, de una enorme responsabilidad histórica para los que participen en ella, porque se trata de replantear algo que ya desde la campaña electoral el PRI venía señalando. Cuando el PRI habló de programas de apoyo a la pequeña y mediana industria, de programas de capacitación, de bienestar para las familias, estaba ya señalando cambios que se acentuarán obviamente en el ejercicio respecto a la política que se venía siguiendo. Se queda tu idea incompleta. De manera fundamental, miren, yo creo que la lógica de mi partido es ubicar, digamos, la magnitud del problema y buscarle una salida en la situación actual. Una salida que no sea igual que las anteriores, que las salidas, las únicas salidas que encuentra y han encontrado los gobiernos, pues es cargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Nosotros pensamos que no debe ser ese mecanismo. Tenemos que buscar formas a través de las cuales podamos efectivamente encontrar mecanismos que permitan bajar, por ejemplo, las tasas de interés internas. El gobierno perfectamente puede hacer con todos sus instrumentos bancarios que tiene, Ban Rural, el Banco Nacional de Comercio Interior, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, formular políticas que efectivamente permitan a los pequeños y medianos empresarios mexicanos crecer. Eso es una política que tiene que hacerse ahora desde el gobierno, haciendo una política activa como gobierno, fomentando la actividad industrial. Pensamos mucho más en ese tipo de medidas que en estar buscando responsables, ¿no? En ese sentido pensamos también lo siguiente, mire, es fundamental para nosotros, para que la opinión pública no se vaya por las ideas. Nosotros estuvimos haciendo cálculos y a veces nos parece exagerado decir se va a vender Pemex, porque Pemex tiene un valor tal que solamente vendiendo el 3% resolvemos todos nuestros problemas financieros, ¿no? O sea, creo que para que no magnificar tampoco la magnitud de los problemas, ¿no? Se ha dicho de diferentes formas, pero fundamentalmente se habla de un acuerdo nacional, de una idea de hacerlo juntos. El Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional un poco se quejaba antes de esta transmisión del programa de un acuerdo que no incluye a todos, de un acuerdo excluyente. ¿Cuál sería el planteamiento del Frente Cardenista respecto a cómo entrarle a la crisis de emergencia? Bueno, desde luego consideramos que debe de consultarse a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas que están actuando en la vida política nacional, para que este acuerdo no sea únicamente un acuerdo del PRI, del PAN y del PRD. Que no caigan estos tres partidos en la tentación de considerar que solamente en ellos están representadas todas las fuerzas políticas del país. Ya desde la campaña electoral se observó la idea de excluir a los partidos minoritarios. A nosotros nos parece que las minorías políticas, igual que las minorías étnicas, tienen una representación y tienen un valor en la vida política nacional. En ese sentido, el propio presidente Zedillo dijo que convocaba a todos los partidos, pero observamos que frecuentemente nada más son estos tres partidos los que están tomando los acuerdos y están dando las pautas para resolver los problemas del país. Nosotros demandamos que sea también con la participación de los partidos que tienen registro, de los partidos minoritarios, de todas las fuerzas políticas y sociales importantes de este país, con los que se busque la salida a los problemas nacionales. Pensamos que el acuerdo tiene que comprender a todas aquellas fuerzas que quieren la democracia, la soberanía, el progreso nacional, estén donde estén en el gobierno, estén fuera del gobierno, estén en el seno de la sociedad civil, estén en el seno del Estado.
es decir, con el espíritu del cardenismo. Creemos que debe ser un frente amplísimo, que no debe sectarizarse, que no debe de reducirse únicamente a las fuerzas que son opositoras, sino que debe de ampliarse lo más posible, porque solamente de esa manera podremos salir de esta crisis. Hay una parte que se ha expuesto también aquí como tema importante, que es el asunto de la deuda externa. El Partido Verde Ecologista de México, a través de Ernesto Padilla, habló en su exposición de este problema. Yo le preguntaría al Partido Verde Ecologista cuál es la propuesta, cuál es el análisis que hace respecto a esta variable que sin duda es muy importante. De acuerdo. Bueno, también quisiera retomar un poco la pregunta anterior en relación con la necesidad de incorporar a los diversos organismos, grupos, sectores que conforman a la sociedad, porque en este ambiente de emergencia, naturalmente que las decisiones se han tomado con un carácter excluyente, excluidor, no solamente a nivel de las fuerzas políticas que numéricamente no han alcanzado todavía una proporción tal que les permita como poder estar en el centro de la atención hacia el debate de los principales problemas nacionales, sino particularmente yo trataría de referirme un poco al carácter excluyente que hay hacia las organizaciones no gubernamentales, hacia las organizaciones sociales, que finalmente han realizado a nivel micro una diversidad de propuestas para enfrentar este y otro tipo de contingencias económicas, y son desatendidas, y no solo desatendidas, sino que minimizadas al grado de que queda la impresión de que en este país los únicos interlocutores válidos que hay para discutir los problemas nacionales están compuestos por las principales fuerzas políticas reconocidas legalmente, cuando hay una diversidad de grupos, actores sociales hacia los cuales no se ha consultado. En este momento no se ha hecho una consulta nacional para que desde la sociedad civil organizada puedan desarrollarse propuestas que apunten hacia un punto que ya referíamos con anticipación, la necesidad de establecer un nuevo pacto social que nos conduzca en términos globales a encontrar las respuestas que requiere la nación y no solamente un grupo o una minoría o a nivel de cúpulas como tradicionalmente se toman las decisiones en este país. Regresando entonces a la pregunta relacionada con el problema de la deuda, nuevamente la reflexión que hacemos en forma concreta al interior del Verde Ecologista tiene que ver con las implicaciones del carácter de la deuda, independientemente del uso que se vaya a dar para atender los problemas de liquidez, de pago en términos de tesobonos que están pendientes o de las medidas específicas que se lleven a cabo. Lo que es una realidad, y subrayamos, es que nos encontramos ante un problema de sobreendeudamiento que coloca en riesgo nuevamente a la sociedad, en particular a los grupos sociales menos favorecidos, en quienes se vuelven a recargar los costos de un endeudamiento que finalmente la mayoría de mexicanos no buscó, sino que particularmente se centraron en el favorecimiento de una minoría de capital especulativo que se ha caracterizado más que por regresar las inversiones con objeto de favorecer, fomentar el desarrollo económico de México, por incrementar las reservas de las economías foráneas. Entonces, si no se toma con seriedad y se discute nuevamente, se coloca como un punto central dentro de la agenda nacional el tema de la deuda, dentro de algún par de años nos vamos a estar lamentando de otra vez estar posponiendo, postergando decisiones que deben tomarse en estos momentos de cara al país, de cara a la nación. Sobre este tema yo quisiera concluir esta parte del debate preguntándole a Julio Zamora Batis del PRI sobre la interpretación de si estamos o no endeudados. Un poco se ha expuesto de manera diferente el mismo fenómeno. Entiendo pues que el PRI plantea que no estamos endeudados hasta que no se realice la deuda, es una especie de garantía. Y la pregunta es muy específica. ¿Qué probabilidades hay de que México no logre cumplir sus compromisos y entonces se realice este endeudamiento? ¿Cuál es el análisis económico que se hace al respecto? Bien, nosotros pensamos que el elemento de garantía que se está negociando tiene sobre todo un aspecto psicológico. Es decir, dicho de otra forma, pensamos que la economía del país va a ser suficiente para afrontar los compromisos que tenemos.
Yo creo que aquí lo importante es señalar que la deuda es pagable o impagable en la medida en que la economía responda, la de México y la de cualquier otro país del mundo. Y aquí lo importante es dedicarnos a resolver el problema estructural que tiene la economía nacional. Es decir, por ejemplo, si vamos a tener suficiente capital o no para generar nuestro propio desarrollo. Evidentemente no lo tenemos en este momento, tendremos que recibir capital del exterior. Lo importante es que lo orientemos a las actividades productivas y que no permitamos que se vaya a la bolsa, en donde hasta el 60% del movimiento de la bolsa era de capital exterior. Entonces, esa es una de las cosas que debemos evitar. Debemos evitar también que la actividad especulativa de bolsa esté sin pagar impuestos, porque esto es una cosa muy importante que estamos planteando dentro de nuestro partido y que seguramente va a salir en el debate sobre la política económica. Es imposible pensar que las actividades más rentables, entre comillas, de la economía nacional no paguen impuestos, y en tanto que los trabajadores, sobre todo los de contrato colectivo, que reciben un poco más que el salario mínimo, sí tengan que pagar impuestos. Ahí hay quienes han sugerido, y es otro tema que estamos debatiendo, si no sería el caso de reducir el impuesto a la renta de los trabajadores y elevar el impuesto sobre las utilidades repartidas por las grandes empresas, de manera que sea un aliciente para las empresas y para los empresarios conservar el dinero dentro de las empresas y darles una actividad productiva. Es decir, hay todavía mucho que discutir, pero hay que discutirlo en el ánimo en que se ha estado discutiendo aquí, que es el de poner primero el interés de México y de los mexicanos y después los intereses particulares de cada punto de opinión política. Damos por concluida esta fase de la emisión y pasamos a la parte final, que sería, pues, tanto como conclusiones no, decíamos porque es un poco complicado, pero sí las ideas finales que ustedes pudieran exponer al auditorio de la República Mexicana. Tiene cada uno de los representantes de los partidos políticos 1 minuto y medio para exponer sus ideas, y vamos a iniciar con el Partido de Acción Nacional. Cómo no, muchas gracias. Bueno, pues en este debate, curiosamente, ha pasado inadvertido un punto que para Acción Nacional es clave. Hemos estado bordando sobre diversos aspectos técnicos de la economía, pero hasta ahora nadie ha dicho que la salida para este país, sea estructural o sea para la coyuntura, está en darle vigencia plena a las instituciones democráticas que previene nuestro orden constitucional. México ya no puede seguir dependiendo de la voluntad de un solo hombre, el titular del Ejecutivo. México requiere reivindicar las funciones del Congreso. México está urgido de un auténtico federalismo. México necesita abrirse a través de los diversos sectores de la opinión pública para que los medios de comunicación estén verdaderamente, valga la redundancia, al servicio de la verdad. Mientras no atendamos estos aspectos cruciales, no estaremos en condiciones de resolver de fondo el problema político o económico de México, que tiene profundas raíces políticas. Y finalmente, a reserva de encontrar otra oportunidad, yo niego categóricamente que Acción Nacional haya apoyado el programa de Salinas de Gortari en sus aspectos operativos, y como mejor demostración de que no ha sido así, están las discusiones de cuenta pública que siempre votaron en contra los anteriores diputados de Acción Nacional en la anterior legislatura y en la antepasada, en la penúltima también, así como las discusiones que cada año se hicieron en torno al informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Julio Zamora, del PRI. Bien, yo terminaba mi anterior exposición señalando que se observa un alentador consenso en cuanto a la necesidad de actuar en elementos claves. Y yo trataría de resumir el punto de vista que tenemos a este respecto, señalando que el programa tiene un ingrediente de corto plazo, que es el de urgencia, que es estabilizar el mercado de divisas, porque si no logramos la estabilidad cambiaria, los impactos contra la economía nacional seguirán siendo muy importantes. Es decir, hay que desarmar a los especuladores. Tenemos un componente de medio plazo de carácter macroeconómico, en el cual lo más importante, a mi manera de ver, es controlar el impacto inflacionario para que sea el menor posible y hacerlo temporal. Y finalmente, un componente estructural
que estriba sobre todo en alentar la pequeña y mediana industria, que es el gran generador de empleo de México y es el inicio y la base de las cadenas productivas. Jorge Calderón, del PRD. Interesante es lo que hemos escuchado de nuestros colegas, particularmente del PAN y el PRI. Nosotros vamos a luchar porque haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, particularmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El 6 de enero, Cuauhtémoc Cárdenas presentó un mensaje a la nación llamando a la formación de un gobierno de salvación nacional, plural, abierto, democrático y con una nueva política económica para defender el empleo, el ingreso, renegociar deuda externa y fortalecer planta productiva. El 10 de enero, Porfirio Muñoz Ledo presentó a nombre del PRD una propuesta para defender patrimonio nacional y economía popular con 5 puntos fundamentales que incluye renegociación de deuda externa, nueva política fiscal, defensa del empleo y mejoramiento del salario, una nueva política de gasto público, federalista y democrática y sobre todo la defensa de la soberanía nacional y de la empresa pública. Vamos a mantener estas propuestas porque no estamos de acuerdo que el gobierno se endeude con 40,000 millones de dólares para financiar fuga de capitales. Es inaceptable esto y por tanto mantendremos la propuesta de una nueva política económica en un marco de concertación, democracia y soberanía. Guillermo Andrade, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Bueno, a nosotros nos preocupa fundamentalmente el hecho de que en este país haya ya millones de mexicanos que en este momento padecen hambre. Que pueda nuestro país ser en este momento un país en el que muchos mexicanos no tengan lo suficiente para comer y estemos casi en algunos momentos hablando de hambruna de ciertos sectores sociales. En ese sentido, nosotros pensamos que es fundamental que haya un aumento salarial de emergencia. No es posible que los trabajadores se mueran de hambre en este país y nuestro partido va a salir a las calles a pedir ese aumento salarial de emergencia. Por otra parte, nos preocupa también seriamente el hecho de que estén cerrando muchas empresas. Nos parece que ese es un grave riesgo que en este momento se queden sin sus fuentes de trabajo miles de trabajadores. Nosotros consideramos que deben, esas empresas que están en crisis, que van a cerrar, deben de pasar a manos de los trabajadores para que en forma cooperativa los trabajadores se hagan cargo de sacar esas empresas adelante. Joaquín Vela, del Partido del Trabajo. Para nosotros la única salida que tiene esta crisis tiene que ser una salida democrática. Una salida democrática y que efectivamente permita generar una nueva visión de desarrollo del país, fundamentalmente orientada a beneficiar a las amplias masas de mexicanos que han sido afectados durante los últimos años en sus ingresos. Entonces, la salida democrática parte de que efectivamente las diversas fuerzas políticas, también las organizaciones ciudadanas y las organizaciones sociales, tiendan a conformar un gran acuerdo nacional para darle salida y viabilidad a este país. Creemos que en ese sentido los intereses de los diversos partidos, de las diversas organizaciones, tienen que confluir para darle una salida democrática. Esto me parece muy importante lo que señalaba el representante del PRI. En la última periodo de ordinarias sesiones en la Cámara de Diputados nosotros propusimos eso precisamente, de que se grabara a los especuladores en la bolsa y que se les cobrara impuesto. Y la respuesta en ese momento de los miembros del PRI fue que no, y lo votaron en contra cuando fue una propuesta que nosotros hicimos. Si ahora lo están planteando, bienvenido, creo que ese es un buen inicio porque dota al Estado de recursos para poder fomentar y orientar una política verdaderamente industrial que genere empleo y que saque al conjunto del país de la crisis en la que vive. Ernesto Padilla concluye esta ronda del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Me parece que ya como de salida, una reflexión que hacíamos también anteriormente fue en términos de que difícilmente los miembros que conforman el gabinete actual van a poder desarrollar una estrategia de salvación nacional, de resolución hacia el conjunto de problemas que se derivan con la actual crisis económica que estamos viviendo. Para lo cual, subrayo la propuesta que realizamos hace un rato en términos de elaborar un nuevo pacto social, donde el gabinete actual esté compuesto particularmente por miembros de la oposición. No son los miembros actuales del gobierno los únicos facultados ni autorizados para enfrentar la problemática económica que llevamos más de 12 años y todavía no podemos superarla. Y sí, en cambio, se requiere revisar otras propuestas con objeto de
tener cubiertas y aseguradas las necesidades básicas de los sectores menos favorecidos de población. Bueno, pues damos por concluida esta transmisión. Agradecemos mucho a los partidos políticos que han participado en la misma, en este análisis, en esta discusión de la emergencia nacional, y solamente nos resta volver a invitarlo a usted, auditorio de la República Mexicana, a que se comunique con el IFE, con el Instituto Federal Electoral. Puede escribir a Viaducto Tlalpan, número 100, en la colonia Arenal Tepepan, México, Distrito Federal. El código postal es el 14610, o bien a través del apartado postal 69-705. Si usted prefiere llamar por la vía telefónica, puede hacerlo a través de los teléfonos 628-4275, 628-4276, 628-4277 y 655-5298. Con esto, como decíamos, damos por concluida esta transmisión especial de los partidos políticos. Una vez más, a través de esta comisión de radiodifusión del Instituto Federal Electoral, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución General de la República y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A nombre de la Comisión de Radiodifusión, le agradecemos su presencia y hasta la próxima.